Tan importante es hacer como dejar de hacer. Y en este vídeo te voy a hablar de 5 hábitos que son techos de cristal y que nos impiden seguir creciendo a nivel espiritual. Y es que todos tenemos comportamientos automáticos que nos salen sin pensar, que nos alejan de los estados elevados de conciencia, de elegir el amor por encima de todo, de ver la belleza en otros o de tener compasión, paciencia y flexibilidad con nosotros mismos y con la vida y con lo que nos rodea. Los siguientes hábitos, aunque pueden parecer fáciles y sencillos, en realidad están construidos por capas. Por eso es posible que te puedas sentir frustrado si sientes que determinas la intención de dejarlos, pero no progresas de la forma en la que al ego le gustaría. Y es que son hábitos que están muy arraigados en la psique humana y se han convertido en nuestra manera común de relacionarnos en sociedad, incluso con nosotros mismos. Entonces lo que vamos a ir haciendo es ir trabajando la presencia para ser consciente de ellos e ir eliminando las pequeñas capas, capa tras capa, tras capa, tras capa. Lo que vamos a hacer es que esos hábitos que están fuertes, lo que van a hacer, van a debilitarse y ya no van a tener tanta fuerza a la hora de decidir la manera en la que contestamos a alguien o tomamos ciertas decisiones. El hábito que he dejado para el final es el más complejo de todos. Podemos decir incluso que esto es como de 10º de espiritualidad avanzada. En cada hábito te voy a hacer 3 preguntas también para que puedas reflexionar, así que coge una libreta, para el vídeo cuando encuentres estas preguntas y apúntala, escribe la pregunta y date el tiempo de responderla, porque es posible que encuentres respuestas que no esperabas. Estas respuestas te van a ayudar a que profundices en tu autoconocimiento y reconozcas estos hábitos en ti. Antes de empezar con el primer hábito, tengo que advertirte algo que es muy importante. Uno es que estos hábitos no son difíciles en sí. La dificultad de estos ejercicios, de estas prácticas internas, radica en estar lo suficientemente presente en este mundo interno y darnos cuenta de los mecanismos inconscientes que están operando en cada momento y así recordar constantemente la intención de dejar de ponerle energía a ello. Resumiendo, lo importante no es dejar el hábito en sí, sino en ser consciente de él, en estar lo suficientemente presente, porque solo de esta manera podemos elegir desde otro lugar. Y lo segundo que quiero advertirte es que hay una trampa en todo este proceso y es el autoengaño. Es una forma de no reconocer abiertamente lo que estamos haciendo, esos hábitos internos que estamos teniendo. Por ejemplo, si uno de los hábitos fuese dejar de criticar a los demás, el autoengaño diría algo así como yo a los demás no los critico, yo en realidad al único que me critico es a mí mismo. Este es un ejemplo real que he visto en sesiones y en sí la propia definición no es correcta porque no puedes criticarte a ti y no criticar a los demás. Es como el ego no funciona así. Es una contradicción en sí misma y esto es cuando el orgullo nos impide ver con claridad y ser realmente vulnerables. Empezamos con el primer hábito, que es soltar el modo escasez mental. Y es que durante muchos años he sido una de esas personas siempre pendiente de las cosas que se pueden mejorar. Y esto a priori parece algo bueno si la intención es la de hacer que todo sea más fácil, más bonito, más armónico y sencillo, pero es que detrás de esta visión de vida se esconde la incapacidad de ver la belleza en el momento presente. No es de extrañar que algunas personas me llamaran la constante insatisfecha. Cada vez que escucho esta canción de la película The Greatest Showman, me acuerdo de esa época. Y es que cuando hablo de escasez, estoy hablando de queja, de insuficiencia, de exigencia, de comparación, de desconfianza, de limitación, toda forma de pensamiento mental que te impide ver la belleza y la perfección divina que hay en cada momento, en cada instante. Y es que hay 2 formas reales de reconocer este hábito mental. Uno es a través de los pensamientos y 2 es observar cómo nos expresamos. No es lo mismo decir, la comida estaba rica pero le faltaba sal, a expresar lo mismo pero con un formato de riqueza mental. He disfrutado no solo de la comida, sino de lo bonito que era el sitio y sobre todo de la compañía. Y es que la realidad cambia cuando cambiamos nuestra manera de interpretar lo que sucede. Cambia cómo nos sentimos físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Y no solo nos afecta a nosotros, sino que cuando alguien reconoce esa belleza se acaba contagiando. Y en vez de fijar el tono en formato escasez, todo el mundo empieza a ver belleza en lo que sucede. Pues es verdad que puede que alguna persona se descarrile y está bien, está perfecto, eso también es perfecto y bello.
Pero es muy interesante reconocer que muchos de los comentarios que verbalizamos y mucho del contenido mental que tenemos es desde la escasez. Y es que el ego está entrenado constantemente en ver aquello que falta, aquello que es necesario cambiar. Por ponerte un ejemplo, ayer estaba con una amiga, estábamos hablando, nos estábamos pasando muy bien y entra por la puerta a su novio, estaba lloviendo, él venía empapado y lo primero que le dice es: llegas tarde, ¿no? Cariño, ¿cómo estás? Nada de eso, ¿no? Fue un momento ahí un poquito tenso porque parecía como que se iba a estallar una bomba atómica. Él estaba como tratando de encontrar una respuesta educada en ese momento, ¿no? Pero fue gracioso porque con un poquito de humor le dije yo: hola mi amor, ¿cómo estás? Qué alegría de verte, ¿cuánto tiempo hace que no te veo? Ven y dame un abrazo, ¿no? Y es que muchas veces estamos tan pendientes de la negatividad interna que no somos conscientes de que podemos interactuar con nuestro entorno de una manera mucho más amorosa, cariñosa, alegre. Y es que, claro, es seguir el tono desde el cual nos estamos relacionando con la vida en general, la realidad que nos rodea, las personas que están a nuestro alrededor y con nuestro mundo interno. Por eso, una de las formas de combatir este techo de cristal en realidad es centrarnos solo en un diálogo interno y en una dinámica de expresión positiva, de aliento, de confianza, de esperanza y sobre todo de potencialidad, en vez de ver lo que falta, la crítica, el juicio y sacar defectos a eso que tenemos delante, a aquello que está pasando. Es muy interesante ver cómo cambian las dinámicas con las personas con las que habitualmente tienes juicios repetidos, solo cuando tú cambias a nivel interno. Es fascinante. Puedes estar quejándote de una persona y ese rintintín se te escapa con la persona. Tú haces un trabajo interno de amor, de perdón, de compasión y la persona, aunque tú no le hayas verbalizado ese proceso interno, esa persona le llega y es fascinante ver cómo empiezan a cambiar las dinámicas en el mundo exterior. Es en realidad ver en tus propios ojos cómo cuando tú cambias, todo cambia. Y es que el mundo interno tiene un efecto directo en el mundo de las formas. Así que a mayor escasez mental, más pobreza externa vamos a encontrar a nuestro alrededor y a mayor gratitud interna, mayor riqueza en el mundo externo. Y ahora vienen las 3 preguntas de reflexión sobre este hábito. Así que ahora coge tu libreta, apúntate estas preguntas y date el tiempo para responder. ¿Con qué frecuencia notas las cosas que faltan en tu vida en lugar de las que ya tienes? ¿Cómo sería tu día si reemplazaras cada queja por un pensamiento de gratitud? ¿Qué pequeño acto puedes hacer hoy para enfocarte en la abundancia que ya está presente en tu vida? Si ha llegado a una reflexión a lo largo del ejercicio, me encantaría que la compartieras con nosotros en los comentarios del vídeo. Y pasamos al segundo techo de cristal, ese hábito que nos limita, es proyectar sobre otros la negatividad, la fuente de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, de nuestra infelicidad en otros. Es muy fácil dejarse llevar por este hábito. Y es que cuando el ego ve fuera el problema para estar en paz o ser feliz, lo único que puede encontrar son justificaciones, motivos por los cuales el otro es responsable de cómo tú te estás sintiendo. Además, la mente tiene la grandísima habilidad de crear justificaciones perfectas, redondas, retóricas, y el problema nunca está en lo que tu amiga dijo, en lo que tu novio dejó de hacer, en las obligaciones que la empresa tenía y que dejó de cumplir. El ego erróneamente responsabiliza a los demás y al mundo de ese conflicto interno, de esa insatisfacción interna. Si me lo permites, voy a contarte una experiencia de hace poco. Resulta que preparando los preparativos de la llegada de Max, le dije a esta persona cercana que nos ayudara con ciertos recados para que cuando nos mudáramos de Madrid al pueblo, pues ya tuviéramos estas cosas hechas. Aún no nos hemos mudado, nos mudamos la semana que viene. Como llevar el coche al taller, vaciar unos armarios, recoger unos paquetes. Y se lo pedí y a los 10 días esa persona me dijo que aún no lo había hecho y que no le apetecía hacerlo. Cuando le pregunto y me dice esta persona que no lo ha hecho y que no le apetece hacerlo, aparece dentro una fuente gigante, un gremlin, una fuerza interna que es una ira muy grande. Y la mente, lo único que aparecía en ese contenido mental que aparecía era solo
frases muy fuertes hacia esa persona, ¿no? Con todo el tiempo que tiene, van a hacer el bebé y no vamos a tener la cita del coche para traerlo del hospital, no es capaz de ser responsable con esto. Y ese tipo de comentarios que lo que tratan es de justificar por qué el enfado, el responsable del enfado es esa otra persona. Entonces aquí, por un momento, uno tiene que ser consciente de toda esa rabia que sube desde el pecho, un deseo interno irrefrenable de queja y decirse a uno mismo que antes de abrir la boca primero uno debe responsabilizarse de ese mundo interno, porque cuando uno hace ese trabajo de dejar ir, dejar ser, lo que sucede es que la forma en la que se percibe la situación cambia absolutamente. De hecho, la magia de este acontecimiento fue que en ese momento no se le contestó, esa persona se sintió presionada, se ve claramente en el mensaje cómo respondió luego y demás, y eso me permitió ver a mí también cómo esa ira, esa rabia se estaba proyectando hacia la otra persona. Se pudo hacer un trabajo bonito de autorresponsabilidad. De hecho, también le mandé un mensaje: no te preocupes, si no está hecho, está bien, ya cuando lleguemos nosotros nos hacemos cargo. Y se lo dije desde la paz, no desde la resignación o desde el joder, ¿no? Me gustaría que lo hubieras hecho. Así que lo increíble es que la próxima vez que hablé con esta persona ya me había dicho que había llevado al taller, que había hecho todas las gestiones sin decirle nada, sin empujarla al precipicio para que, oye, tienes que hacer esto sí o sí, yo confío en ti, yo te he dicho que me has dicho que me ibas a ayudar y no me estás ayudando, ¿no? Y esta es la verdadera magia de hacerse responsable de las proyecciones que aparecen en la mente sobre cómo deberían ser los otros. Hay 3 cosas que podemos hacer para derribar este hábito, este techo de cristal. 3 cosas muy bonitas. La primera es pedirnos perdón a nosotros mismos por haber caído en esa proyección, en enjuiciar al otro, en responsabilizarlo. Y también pedir disculpas al otro desde el amor, no porque aparezca la culpa, sino desde el siento haberte responsabilizado de este enfado, esto que ha surgido. Y se hace como una manera de liberación de la energía. Se libera la energía al dejar de responsabilizar al otro. Lo segundo que podemos hacer es recordarnos a nosotros mismos la intención de amar en vez de separación. Porque cuando estás en el enfado hay algo muy claro que la mente ve todo el rato, que es el otro me ha hecho esto y yo soy la víctima del otro. Entonces cuando elegimos la unión, cuando elegimos la no separación, lo que estamos eligiendo realmente es el amor. Algo que nos ayuda muchísimo a derribar todo ese contenido mental negativo. Y por último, mi querida técnica de aplicar el dejar ir y el dejar ser. De hecho, te dejo aquí arriba un vídeo donde explico en 2 pasos muy sencillos esta técnica que el Dr. David R. Hawkins nos explicó en su libro Dejar ir. A continuación te dejo estas 3 preguntas para salir de ese bucle de culpar a otros. La primera es: ¿cuál es la historia que te estás contando de lo que ha pasado? ¿Reconoces al culpable de la historia? Recuerda, cada vez que haya un culpable, cada vez que haya alguien externo responsable de tu infelicidad, ahí es donde hay que ir. La segunda pregunta es: ¿cómo sería asumir que todo lo que sientes proviene de tu propia percepción y no de algo externo? Y la tercera pregunta es: ¿hay alguna situación reciente en la que puedas practicar el perdón, tanto hacia ti como hacia otros? Recuerda que el perdón no es exonerar al otro de lo que hizo, sino que perdonar es una forma de liberarte tú mismo, es una forma muy egoísta de liberarte tú mismo de la negatividad, es decir, quitarle la emocionalidad a la historia que has contado. Esto, como decía, son prácticas muy bonitas, muy hermosas de amor y de sanación que te invito a que incorpores en tu vida. El tercer hábito que sabotea nuestro crecimiento espiritual es la necesidad que tiene el ego de tener razón. Imagina este escenario. Esposa le dice a marido: me dijiste que me ayudarías a recoger la habitación. Y en vez de eso, me ha tocado no solo limpiar la habitación, llevar a los niños al colegio cuando se supone que tendrías que hacerlo tú. Y todo eso porque te has encontrado con un amiguito por el camino. Lo que no es justo es que a mí me toque asumir tus responsabilidades cuando tú y yo teníamos un acuerdo. Me lo dijiste, me lo prometiste y tendrías que haber cumplido con tu palabra. Y es que la mente se aferra a argumentos lógicos, bien estructurados,
y emocionalmente comprensibles para salirse con la suya, porque ante todo el ego quiere salirse con la suya. Le gusta ser víctima y no quiere dar el brazo a torcer. En vez de proyectar sobre el otro la queja, uno puede alegrarse de que la pareja haya tenido ese encuentro fortuito y al mismo tiempo decirle, oye, ¿por qué para las siguientes ocasiones no me avisas? Y así nos podemos organizar y así podemos ser flexibles los dos. Es muy importante reconocer que querer tener la razón es una forma de inflexibilidad en la mente. Entonces nuestro trabajo espiritual en realidad es flexibilizar la mente, es ser capaz de adaptarnos a las situaciones que van surgiendo y de decir, bueno, pues sí, era el acuerdo que teníamos, pero está bien, me alegro por él porque haya tenido esto y es verdad que he dejado de hacer cosas, pero bueno, en otro momento él, si a mí me pasa, pues también podrá hacerse cargo de los niños o de las obligaciones que haya en ese momento. Y es que es muy diferente contestar con cariño. Me alegra muchísimo que te hayas encontrado con Juan. Seguro que os habéis echado unas buenas risas al recordar los viejos tiempos. Porfa, la próxima vez. Y es que, como hemos dicho en el otro hábito, renunciar a esa rigidez mental y cambiar nuestra actitud interna. En este caso sería renunciar a la necesidad de ganar la discusión y abrir un espacio para la conexión, para una conversación más amorosa y productiva. El ego busca constantemente tener razón, pero el alma busca conexión. Por eso, dejar atrás este hábito no significa ignorar lo que sentimos, sino trascender la narrativa del ego que nos separa y optar por el amor, la humildad y la comprensión. Para salir de este hábito tan narcisista hay dos cosas que se pueden hacer para derribar esa necesidad de querer tener razón. Por un lado, se trata de reconocer que tu perspectiva no es la absoluta y la única. Por muy convincente que sea tu argumento, es solo un punto de vista. Y así, soltando la idea de que tu verdad es la más importante, esa rigidez se va a ir derritiendo. Lo segundo es practicar la compasión, tanto hacia el otro como hacia uno mismo. Y es que todos estamos en un proceso de aprendizaje y crecimiento. Y ser amable con eso que el ego considera un error, me gusta ponerlo entre comillas porque no creo para nada en el concepto de error, es ver que una lección de pareja para poder comunicaros de una manera más fluida, para utilizar un lenguaje más preciso. Y es que esa compasión nos ayuda a ser más amables con nosotros mismos y con los demás. Es no tomarse tan en serio las cosas. Y es que en realidad el ser no necesita ganar porque ya está en paz. Cuando uno está en estados elevados de conciencia, uno no necesita que el otro acepte que es verdad, tú tienes la razón, o es verdad, yo me he equivocado. En realidad, la gran fortaleza del ser es conectar con el campo de energía de la humildad, donde uno suelta toda lucha y esa necesidad de ganar la pelea. A continuación, te dejo estas 3 preguntas de reflexión para que las escribas, para que las respondas y para que compartas esas reflexiones en comentarios. La primera es, ¿qué valor encuentras en tener la última palabra o demostrar que estás en lo correcto? ¿Qué ganarías si priorizaras la conexión y la paz sobre el orgullo, el querer tener razón? Y tercera es, ¿puedes recordar una ocasión en la que soltar tu necesidad de tener razón fortaleció una relación? Ya nos vamos poniendo un poquito más intensos aquí. Esta es un poquito más intensa que las otras y la siguiente todavía más. Y se trata de soltar cualquier forma de opinión, buena o mala. Y es que al ego le encanta posicionarse en la posesión de que mi pensamiento es el correcto y la verdad absoluta. Por eso en el ego hay un continuo juzgar, en ver cosas buenas y ver cosas malas. Vivimos en un mundo donde opinar es casi automático. Opinamos sobre todo cómo debería vestirse alguien, cómo deberían criar los otros sus hijos, qué coche debería el otro comprar o incluso qué debería hacer alguien con su dinero. Y lo más curioso es que lo hacemos con los demás, pero también lo hacemos con nosotros mismos. Nos estamos juzgando constantemente. Esto lo hice bien, esto no lo hice tan bien, debería ser mejor en esto. Y es un juicio constante, es como esa vara de medir en la que constantemente se está comparando. Es un juez interno que todo lo está poniendo en esas 2 cestas, en esas 2 cajas. Lo que está bien y lo que está mal. Pero esta constante necesidad de opinar, aunque parezca inofensiva, nos aleja del momento presente. Toda forma de contenido mental, toda forma de mente, nos aleja de la perfección del momento presente.
Así que cada vez que estamos opinando o comprando una idea, estamos perdiendo la oportunidad de simplemente estar, aceptar y fluir con lo que hay, con lo que es, no con lo que debería ser, no con lo que bonito que es algo, porque claro, siempre que hay una preferencia hacia algo va a haber la fuerza opuesta y contraria. Si me gusta esto, no me va a gustar lo contrario. Y esa atracción que te lleva a elegir una cosa y a evitar la otra es lo que nos hace realmente sufrir como seres humanos. Cuando dejamos el hábito de opinar, pasan cosas increíbles. Como primero que la mente empieza a estar más en calma. Es como es que ese ruido constante, ese run run, esa lavadora, esas evaluaciones desaparecen y con eso llega una paz que no habíamos notado antes. Es como si tuvieras el extractor de la cocina puesto y de repente ese ruido que parecía que no molestaba, pero cuando no lo tienes como, ¡ay, qué a gusto!, ¿no? Eso sucede en mayor medida cuando elegimos e intencionamos dejar de opinar. Lo segundo es que nuestra capacidad de escuchar a los demás crece, porque como ya no estamos opinando lo que está diciendo, lo que debamos a decir después de lo que el otro está diciendo, cuando no estamos ocupados juzgando o pensando en qué responder, podemos estar realmente presentes con quien tenemos enfrente. Y esa presencia que viene del ser es algo que el otro le llega, se siente escuchado, se siente entendido y lo más importante de todo, el otro se siente amado por tal y como es, porque de nuevo, ¿no? En este mundo invisible que aparentemente no vemos con los ojos físicos, todo pensamiento, toda reverberación energética nos llega, tanto la que emitimos como la que recibimos. Y la otra persona que está hablando contigo, aunque no está escuchando telepáticamente tus comentarios, en realidad sí que está recibiendo esa reverberación energética. Y esa persona realmente no se siente amada. Y aquí estamos en el juego, estamos en el negocio de amar incondicionalmente al otro. Para amar incondicionalmente al otro, el trabajo que se debe hacer es soltar la mente, porque el ego, la mente, es esa que está poniendo condiciones constantemente para poder ver al otro, a quien tenemos delante, la esencia de quién es el otro. Y eso es lo verdaderamente bonito, ¿no? Poder soltar todo ese contenido mental, todo ese condicionamiento que venimos almacenando a lo largo de encarnaciones, de condicionamientos culturales, para poder estar en presencia absoluta, en silencio interno y poder ver a la persona no con los ojos físicos, sino con los ojos del alma, poder abrazar a esa persona tal y como es. Y es que cuando esto se da, la persona se siente cómoda contigo, va a confiar en ti, no va a necesitar nada más de ti que simplemente estar contigo. Y no porque les des consejos o soluciones, o porque simplemente estando contigo se sienten bien, se sienten seguros, se sienten sin juicios. Esto es verdaderamente un regalo para uno también, porque aumenta la autoestima. Y es que te das cuenta de que cada vez más las personas quieren estar contigo, quieren pasar tiempo contigo, y empiezas a atraer una serie de personas a tu alrededor que también están desde ese lugar, ¿no? Amándote incondicionalmente, apoyándote incondicionalmente, están ahí para las duras y las maduras. Son personas que realmente tienen mucha riqueza interna. Y esto se debe principalmente a que tú ya la estás cultivando en tu interior al elegir dejar de quejarte, al elegir dejar de opinar, al elegir dejar todo ese contenido mental y alejarte de todo eso, al elegir dejar de proyectar sobre otros. Y esto es magia, estos son los verdaderos milagros del amor. Y bueno, hay algo también que quiero advertirte y es que el ego puede tratar de engañarte diciéndote, si dejo de opinar me volveré conformista y perderé la ambición. Pero déjame decirte que no es así. La diferencia está en que cuando haces ajustes en tu vida desde la aceptación, viene desde un lugar de amor y disfrute y no de autoexigencia o la de necesidad de demostrar algo. Entonces ya no vas a por los objetivos, sino que vas a por el disfrute de la vida. Esto es algo que yo he aprendido a base de buenas hostias en la vida, porque sí, he conseguido muchas cosas que para el mundo externo son éxitos, ¿no? Éxitos externos, pero cuando has llegado a la cima, has conseguido cosas y te has sentido vacío y sin ganas de vivir realmente, ahí es cuando te replanteas que las cosas quizá deberían ser diferentes, porque si has conseguido todos esos objetivos y sigues sintiéndote mal,
es porque hay algún replanteamiento ahí que no está funcionando, ¿no? Empiezas a conectar con el disfrute, el placer, la belleza del momento, sin necesidad ni siquiera de conseguir esos objetivos. La maravilla y la magia de la vida es que la vida a lo mejor te presenta otros resultados que no habías considerado, porque la mente es lo que hace, la mente siempre va a tratar de ir al futuro y la mente va a tratar de proyectar imágenes mentales. Pero lo que sucede es que el regalo, el tesoro que la vida te trae es mucho más grande de lo que jamás te hubieras podido imaginar desde esa concepción mental. Así que bueno, te voy a dejar ahora esas 3 preguntas de este cuarto hábito. ¿Cuántas veces al día notas que estás evaluando algo o a alguien? ¿Qué pasaría si en lugar de etiquetar simplemente observaras? ¿Cómo cambiaría tu vida si pudieras soltar esa necesidad de juzgarlo todo? Y es que todo está bien tal y como es. No hay nada que mejorar, solo aceptar. Y esa es la verdadera paz. Y ahora, señores y señoras, agárrense fuerte porque viene el más complejo de todos. Y es soltar el apego al pensamiento. Y dirás, bueno, Adela, hay pensamientos que son positivos, ¿no? Y esos en realidad no son malos porque te empoderan, te hacen sentir bien, te hacen sentir como que todo está bien. Pero recordemos algo que es interesante en todo este proceso espiritual. Imagínate una pecera que es la mente, es un contenedor, ¿vale? Y dentro de esa pecera hay pensamientos. Vamos a imaginar que esa pecera, esos pensamientos, son agua. El agua está sucia porque los pensamientos son negativos, ¿vale? Esta es la primera etapa de lo que estamos hablando, ¿no? Pasamos a la segunda etapa del crecimiento espiritual en el que el contenido mental es positivo, es decir, el contenedor de la mente tiene agua, pero esta agua ahora es cristalina, es limpia. Obviamente, si tenemos 2 peceras, una pecera con agua sucia y una pecera con agua limpia, pues se va a sentir mucho más cómodo, mucho más bonito ver esta pecera. Pero el verdadero proceso espiritual no consiste en limpiar ese agua, ese contenido mental. El verdadero proceso espiritual, y aquí viene lo complejo, lo difícil y lo que no todos en el camino espiritual están dispuestos a hacer, es a darle la vuelta a la pecera y vaciar todo el contenido mental. Cuando aparece ese gran mito de la meditación es vaciar la mente de pensamientos, bueno, es un mito, es algo que no se puede hacer, pero sí que se acerca a este décimo de espiritualidad del que hablábamos, a esta espiritualidad más avanzada. Es una espiritualidad en la que somos conscientes de que toda forma de contenido mental, run, lavadora, cualquier pensamiento, es una ilusión. Y entonces nos damos cuenta bajo la observación y el autoconocimiento que hay algo dentro de nosotros, que es el ego, que encuentra satisfacción al pensar, al tener ideas, al tener opiniones, al ir al pasado y recordar cosas bonitas. Porque parece como si ese pensamiento en realidad nos trajera la seguridad de que nuestra supervivencia depende de pensar. Entonces, claro, al ego le aterra la idea de soltar el pensamiento, porque dice, si pienso, controlo, si controlo, sobrevivo, por lo tanto, si dejo de pensar, me amenaza la muerte. Y aquí es como ponerse de frente del miedo. Y aquí está la gran meta espiritual, que son los estados elevados de conciencia, que eso es la iluminación. Y la iluminación, si consideramos la escala de los niveles de conciencia de David Hawkins, que por cierto grabé un vídeo para saber cuál es tu nivel de conciencia prevalente, te lo dejo por aquí arriba y por aquí abajo en el cajetín. Este nivel de conciencia, que sería los 1000, es cuando aparecen los grandes avatares de la historia. A partir de 600 ya se consideran estados de iluminación, 600, 700. Cuando ya se llega a esos estados, es como si nos quedáramos vacíos por dentro y deviene la paz interna. Para llegar a eso uno se tiene que poner de frente con el miedo que genera soltar el pensamiento. Y es que la forma en la que el ego se expresa es a través del pensamiento. Es decir, que toda forma de pensamiento es ego. Y reconocer que el camino de la espiritualidad práctica es la trascendencia del ego para convertirnos en un canal directo del ser sin esas limitaciones del juez dual que es el ego que todos llevamos dentro, ¿no? Por la propia condición humana. En el ser es donde encontramos esa claridad mental porque ya no está ese juez. Es donde aparece el campo de energía del amor incondicional,
las revelaciones, la sabiduría, las intuiciones, pero sobre todo esa paz interna que sustituye cualquier chuchería que luego te vaya a ofrecer y te vaya a tentar. Por ejemplo, estatus, por ejemplo, dinero, por ejemplo, una casa grande, por ejemplo, cualquier cosa externa es una chuchería, es una nimiedad, es una cosa insignificante que una vez tú has conectado con esos campos de conciencia tan elevados, es impresionante cómo aparece la claridad interna y cómo reconoces que este es el camino que quieres seguir y no hay otro. Pero claro, al ego, esto de soltar la mente, el apego al pensamiento, porque no quiere decir que ya no vuelvan a aparecer más pensamientos. Simplemente reconocemos que hay una cierta satisfacción en estar constantemente pensando y dándole vueltas a las cosas, en imaginando, en proyectando hacia el futuro, en poniéndole etiquetas a unos o a otros, en proyectando. Claro, aquí viene la verdadera complejidad, en estar lo suficientemente presente como para cazas esa satisfacción interna que te produce pensar y entonces la sueltas y renuncias a esa satisfacción y ahí es cuando aparece la magia. De esta forma desaparece tanto diálogo mental, que normalmente el diálogo mental se va o al pasado o al futuro. De pasado y de futuro te están dando satisfacción. Por eso, cada vez que te sorprendas a ti mismo dándole energía a los pensamientos, ya sean de pasado o de futuro, vuelve a la intención, a la atención de llevar al momento presente, observando las sensaciones físicas, respirando, aceptándolas, estando presentes, centrándote en la exhalación y esto de nuevo es la técnica de dejar ir, de dejar. Y es que cuando profundizas en la observación de estas bolsas de energía, de estas emociones internas, vas a ver que está primero el pensamiento y detrás del pensamiento están esas bolsas de energía. Y esas bolsas de energía, que son las que se sienten a nivel físico, es desde dónde vamos a trabajar, desde dónde vamos a aceptarlas, reconocerlas, permitirlas, entregarnos a ellas, dejar de luchar contra ellas. Si quieres renunciar al apego del pensamiento, hay dos cosas que puedes hacer. Lo primero es decretando la afirmación: renuncio al pensamiento y vuelvo al momento presente. Cada vez que te veas enganchada en el rum mental, en la lavadora, cada vez que te veas ahí, en ese momento decretas la afirmación: renuncio al pensamiento y vuelvo al momento presente. Y dos, aplicando la técnica de dejar ir, que por cierto, en la descripción también te he dejado el enlace a una meditación gratuita de 15 minutos de dejar ir. Y ahora te voy a dejar las 3 preguntas para soltar este techo de cristal. ¿Qué pensamientos recurrentes te mantienen atrapado en el pasado o ansioso por el futuro? ¿Qué sentirías si dejaras de identificarte con tus pensamientos por un momento? ¿Puedes recordar un momento reciente en el que tu diálogo interno te haya generado conflicto innecesario? Y es que automáticamente, al renunciar al pensamiento, aparece la paz. Soltar el apego al pensamiento, el modo escasez mental, dejar de culpar a otros, renunciar a tener razón y soltar toda forma de opinión puede ser intimidante y sonar a una tarea imposible, titánica. Y es que el compromiso espiritual y la intención harán que poco a poco esas capas del ego por las que se va construyendo la personalidad, que sostienen los hábitos de las decisiones que vamos tomando, de las acciones que vamos ejecutando, vayan cayendo. Por eso es tan importante que a través de la familia espiritual nos recordemos y nos apoyemos en esta tarea que, más que difícil, es una cuestión de repetición. Y aquí está la familia espiritual para ser una inspiración unos de otros, el verdadero regalo que tiene la comunidad espiritual y desde donde viene el verdadero progreso. Si quieres más recursos o quieres trabajar más de cerca conmigo, te dejo más abajo información. Max y yo nos despedimos hasta el próximo vídeo. Gracias por haber llegado hasta aquí y ser parte de la comunidad. Un abrazote bien grande.